Una bobinas están entre líneas y otra bobina de fase. Las bobinas de fase están en paralelo como las bobinas entre líneas. En este caso, la bobina entre líneas AC y la otra es C, por ejemplo, estamos hablando del rojo. Uh-huh. Ya, dos bobinas. No tienen por unidad no tienen la misma cantidad de hilos. Por Claro. unidad es raíz de 3. Entonces, tu corriente tiene que reflejar el raíz de 3. De hecho, porque si Ya. fueran I, sí serían iguales. Esa bobina por unidad, en unitario, serían igualitos, Mm, como lo hemos demostrado siempre, ¿no? Transformador I, ya, la relación de transformación es 1:1, porque como tú lo llevas en unitario, te desaparece el transformador. Pero sí. esta bobina está de fase, o sea, neutro, llamémoslo así, y el otro entre líneas. Y tú sabes muy bien, si tú tienes una tensiones entre líneas con tensión de fase, ¿cuál es tu relación de transformación? Otra fase. Este, el, Tensiones de línea con tensiones de fase, ¿cuál es la relación de transformación? rey de 3. Ya, pues, entonces esa es la realidad. Uh-huh. Es que, Esto claro, también debe también tener, entre tensiones, también debes tener el mismo detalle, por si acaso. La tensión sí, sí. Ajá, sería en BAS tensión, entre BAR es igual a raíz de 3 claro, sobre, sobre 1. es lo mismo. Sí, Ahora, en corriente es al revés, ¿o no? sí, sí, exacto, al revés. El Claro. que me pregunta solo es que yo no pude hallar como le digo, el de acá, las corrientes AC, CA, BC, eso, o sea, estos tipos de corrientes no pude Ah, hallar bueno, o sea, porque probablemente ya no. Pero estas ahí es la relación de ecuaciones raíz 3. Usted tiene razón. no me basta, como decirlo. Y, y lo que hice a mi criterio, porque no sé si estará bien, bueno, lo que hice, tratando de darle una solución, como decirlo, yo hice como que la malla de esto de acá. Entonces puse esto por esto y saqué como que la bobina de y lo que paré a esta bobina de acá nada más. Y para hallar como que la corriente ya sé. O sea, eso hice Ya, porque, bueno, tratando de buscar, ¿no?, la pero, solución, pero no sé si ya, está pero tu correcto. bobina está pues relacionado, la cantidad de bobinas en unitario tiene una relación raíz de 3. O sea, si me sale una bobina de acá de XL, ponle, entonces acá sería X, como que la paso a este lado, algo así. Ah, ya, Raíz ya, de 3. claro. O sea, tendría que hacerla como que el Z de S igual a la relación, creo que sería raíz de 3 al cuadrado, creo, por Z de, de R, algo así. Ya, Creo que pero Z, estás hablando Z. Solamente es raíz cuando es tensiones y corrientes. no, Tú es tienes que en el otro lado, de repente te digo, ¿no? Dale una impedancia, ¿no? por eso la impedancia de esta bobina, digo. Uno al otro lado te va a salir raíz de 3 por 1. O sea, lo que puede, o sea, bueno, ya como resumiendo, la cuestión que le estoy preguntando es, o sea, si tengo IC acá, IC de S, Uh-huh. tengo la tensión BC de S, ya. Entre esto, como hago la malla entre esto así, entonces podría sacar el XL en S, ¿no? Este XL, si lo paso al delta, sería igual que este de acá. O sea, pasándolo con la relación a este rojo de acá. Claro, sería pues, la relación sería raíz de 3 por ZL, ¿no? No sé, sí pues, Claro. O sea, ZL en S con la relación y me daría el ZL
en R, ¿no? Ya. O sea, este rojito acá Pero se equiparía tendrías, con una ya. relación, tendría. Mira, yo creo que allí te estás complicando de los conceptos, ¿no? Aquí no estamos hablando de impedancias, estamos hablando, en el fondo ese es ideal, para empezar, ese Ujú. transformador es ideal. No Lo que no hay, es que sería correcto porque, como le digo, estas ecuaciones de acá para hallar el IAC y IBC, no, como que no me bastan para poder, porque me sale, o sea, se anulan entre ellas y no puedo despejar una de estas, ¿no? Y no, necesito no, pues por completar el ahora cuadro de... ICA que es igual, IC menos IA, ¿no es cierto? Ajá, Arriba. Y el otro es IB menos IC. sí, acá están las relaciones. No, ¿cierto o no es Pero cierto? sí, claro, IA, es que lo sumo, lo resto y se queda en cero. Entonces, y los libros nomás me dicen, ah, ya, si tienes acá BC, tienes acá I A B, entonces resta, ¿no? Resta BA menos BC entre la impedancia que tienes entre esos dos y te va a salir IAC. Ahí está, listo. Eso me dicen los libros. Pero como acá no me dan de dato la impedancia, entonces quiero hacer esta, como que lo que le expliqué acá, bueno, ¿no? Pasar de mira, acá a acá. ya. Yo te comento que ese transformador es ideal. No sé si tiene impedancia, no tiene, ¿no? No, Es, no, no nos ha dado dato. ya, pues todo está bien, pues ideal. Cuando hemos trabajado en unitario, vayamos a lo unitario. Ya. En el unitario, ¿usted qué hizo? Cuando tenía un transformador ideal, desaparecía el ideal en monofásico. ¿Te acuerdas o Mm, no? sí, sí, sí. Ya. Entonces, si llevamos a unitario un transformador y delta, no, no, va a quedar siempre raíz de 3 entre bobina y bobina, porque si es idéntica, te explico nuevamente, ¿no? Entonces, ese raíz de 3 como aquí no tiene impedancia, simplemente es relación de tensiones, Ujú, entonces ese raíz de 3 te permite calcular tanto las tensiones como las corrientes. Ahora, como tú mencionas muy bien, ya eso sí es claro, ¿no? Cuando tú quieres hallar IC, ¿qué haces? Restas, si tuvieras los datos, y claro. O ¿cuál sea, es? el voltaje en La, A menos el no, voltaje en no, C. la corriente sería IC, sería, a no ser que esté mal escrito, es CA, ¿no? A ver, vamos a ver. Tiene CA, está bien, ¿cómo es? Um, allí, ¿está bien escrito ICA o no? Ahí, ICA, el Dice, rojo, ¿esta acá? sí. A no ser que Mm. sea IA menos IC. No, sí está bien escrito. Ya, a ver, ICA ICA, sería ICA menos BC sale IC. ya, entonces, está bien. Entonces, lo que tú necesitas comprobar es lo siguiente. Haciendo la resta sea igual al IC que te salió. Eso es todo. Ah, ya, listo. Claro. Ya. Sería alguna Entonces, forma de comprarlo, claro. no. Ya, ya. ¿Sabes por qué realizo eso? Para que ustedes comprueben, ¿no? Que esa diferencia te da IC. Mm, correcto. Tendría Nada mucho más. sentido. Sí, nada Ya. más. Vaya. Porque si no, ¿cómo compruebas? Ok, ya. Veamos a lo que nos han facilitado la vida los que hacen el análisis. Cuando hacemos el análisis de un circuito I delta, a nadie le interesa si está es I delta o delta I o I, nada. Simplemente cuando tú haces tu análisis de cortocircuitos, la técnica te da el IA en S, y A y B y C en S, te sale directo, sin hacer nada, porque tú
utilizas las corrientes de secuencia, ¿no? En su lado correspondiente. Corrientes de secuencia en el lado de S, corrientes de secuencia en el lado R. Aplicas tu T y te salen las corrientes de fase. No te sale las corrientes en delta. Claro. Eso está claro y eso lo hacen todos los libros. Nadie pregunta cuánto es la corriente dentro, Sí. pero si es... ¿Y cómo saber si esas corrientes? Ese es el detalle, ¿no? Entonces, lo que siempre he hecho es, tengo dos bobinas en paralelo. Entonces, si tiene una relación de raíz de 3, simplemente la corriente lo multiplico lo divido entre raíz de 3, esa es tu corriente. Para una bobina, la roja. Después hallo para el azul, hallo para el delta. Ya tengo la corriente que circula en el delta. Y entonces sumo, si me sale igual que en ICE, allá. Entonces, es lo que he hecho sin conocer lo que hay delta, está correcto. Sí, Ahora, sí, mucho ojo, ¿no? Eso es lo que se hace para comprobar. Aquí no sé si esta configuración está bien hecha porque lo normal es que no le pongo yo a las fases para que ustedes, de acuerdo al grupo de conexión, pongan, por ejemplo, tenemos el lado de IACB, ¿no? Allí como figura, pero el lado de R lo dejo en blanco porque las posiciones, ¿no? De las fases en el lado R dependen del grupo de conexión, ¿cierto? ¿No? Sí. Ya, entonces creo que aquí está correcto, me da la impresión, no me acuerdo bien, pero en el problema largo que tienen de análisis de cálculo de fallas monofásicas, en los últimos cuadros no estoy colocando correctamente y en el lado de delta o en el lado de I, creo, las posiciones correctas. Ustedes tienen que encontrar esas posiciones para poner el lado de delta. Sí. Tengan mucho Sí, cuidado con eso. sí, ahí van, sí, eso encontré también. O sea, estaba entendiéndolo porque todavía no lo resuelvo, estaba que como que craneaba el cerebro. O sea, sí, hay Ya, un pequeño error nada más, pero sí, si uno ya entendió más o menos se da cuenta y puede como que dar, ¿no? claro. Pero Noción eso, y seguir avanzando, ¿no? sí, claro. Ok, Eh, jóvenes, entonces, otro joven que última tenga cuestión algún... y A ya ver, me retiro. Esta parte, bueno, en la parte cuando en su clase no estaba esta parte de acá. Esto se usa ya, en la parte de Z0, o sea, sería para la en el neutro, neutro, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿no? sí, en el Esta parte neutro acá. del transformador. No, si lo Y hemos hecho. ¿Te no, no, acuerdas? sí, no, sí, o sea, estoy verificando más porque como en el problema que nos presentó no estaba este dato. Entonces Ok, recién lo ha sí, no teñido está. y Pero por es eso me tres está veces, no te olvides. 3 veces Tres veces esa impedancia tienes en el que neutro. colocar en el circuito secuencia cero, ¿no? El neutro del transformador. Ya, ya. No te olvides Ahí, ese tres, porque a veces alguien se olvida de tres veces. Porque ahí cuando está. hemos deducido la fórmula, ¿te acuerdas? Hay tres veces un lado más impedancia y tres veces en el otro lado, ¿no? La total impedancia, ¿no? El de acá sí hizo una vez, ¿no? El de Ah, el xt claro, en uno los positivo y negativo una vez. Ya, Ese y vale para positivo y negativo. Ese es el neutro. en Dice el X Z0 neutro, sí lo cambio por un 3 veces XNT1, ¿no? pero Ya, en el delta, en el lado de delta, el lado delta. en el Claro, lado de tierra, perdón, no, en el lado de tierra. claro, esto va a ser así, ¿no? Forma así, ¿no? Así. Entonces acá sería Ese sería, este claro. iría acá. Entonces sería Ahí tres tendrías veces X. en el circuito de secuencia cero, es el único que aparece, ¿no? Sí. Ya, Mm, allí tienes, ¿qué impedancia tienes? Tres veces la ZT1, tienes XT0, X de la línea, al otro lado tienes XT2, y después más abajo tienes tres veces XNT1, T2, perdón. XNT2, claro. Eso Acá iría solamente acá iría el XNT2, pues ya por 3 me dicen, ¿no? Acá en 3. sí, por tres.
Eso sí está Ya, en la sí. demostración. Mm, Y también en dónde va eso, en todos donde hay neutro, en donde hay impedancias, por ejemplo, en el ¿Estos? XN hay también tres veces, en el XN del generador y el XN, pero no les va a interesar esos valores, por si acaso, no van a utilizarlo, Ah, porque ¿los del como generador y el motor y el N del N no se usan? No, no, no se no estamos usan, usando, ¿no? porque como tu falla es en B, Ah, claro. entonces hay un corte allí solamente en la zona 2, ¿no es cierto? Las corrientes de Sí. secuencia cero solamente existen en la zona 2, porque lo Ujú, corta el transformador, ¿no es cierto? sí. Ah, Los eso se usaría transformadores lo cuando si cortan. lo cortara en, bueno, en generador, en M, ¿no? En M. No, pero si fueran I, sí estarían hasta el fondo, ¿no? Hasta ambos lados. Sí. Pero Mm, ambos puestos a tierra también. Si no están puestos a tierra, no, cambia todo. también solamente lo cortarían en el lado de I, ¿no? Yo creo que el único transformador que corta y hace circular la corriente es I delta puesto a tierra. Porque si pones I, creo que no hay circulación de corriente. Ya, profesor. Entonces, Gracias. por eso que ese dato es engañoso, ¿no? Porque, pues, ¿y ahora dónde lo utilizo los neutros de los transformadores, perdón, del generador, del motor M y del motor N? No Sí. habría forma, ¿no es cierto? No, exacto. Pero Profesor, como ahí corta, como en la zona 2 nada más circula corriente de secuencia cero, no te interesa los otros lados, o sea que en el fondo XN del generador, XN del motor, XN del motor N, están por gusto, ¿no? mm, Salvo que, digamos, el cortocircuito fuera en la barra D, ¿no es cierto? O en la barra A. Aquí sí ya. habría, ¿no? Pero ya no habría corrientes de secuencia cero en la zona 2, simplemente estarían en la zona uno o zona 3, ¿no es Sí, cierto? Si, sí, por sí, claro. ejemplo, Porque se hubiera un aislaría. cortocircuito de la barra A, D, secuencia cero, ahí utilizarías el XN del motor N, pero no habría contribución de la línea en secuencia cero, porque habría un corte allí mismo. Pero ni eso, ¿no? Porque como está en delta, no tiene cero, o sea que tampoco habría, ¿no? Claro. Como es N, no está puesta a tierra, no habría forma. Sí. Ya, profesor, me agradezco Ya, ok. por Ya, haberme ya, ya. ayudado. No, estamos hablando, ya, no te estoy mencionando la conexión de del generador ni el motor, ni los motores. No te estoy mencionando porque no viene al caso. Así Mm, pusiera delta, ¿no? El generador, motor M y N, o pusiera todos, ¿no? El generador, el motor, el N, no contribuyen para las fallas en B y en C. Eso es la verdad. Ahora, cuando la falla estuviera en D, importaría el grupo de conexión del motor N. Si está en delta, habría secuencia cero. Si está en I, no habría. ¿No? Si estuviera en delta, no habría secuencia cero. Y si estuviera conectado en I, el motor N en I, allí sí importaría el XN1. Si estuviera conectado en I, puesto a tierra, entonces allí sí importaría el XN1. Igual, si la barra A, ahí está el generador, lo conecto en delta, el XN no aparece, no tendría importancia. Pero si lo pongo a tierra, el generador, a través de una impedancia punto 3, allí sí la secuencia cero circularía en el generador, nada más que en el generador, y depende cómo estaría conectado M. Si M también está a tierra, entonces, si está a través de una impedancia X, N igual a punto 1, habría circulación de corriente,
Pero esa circulación de corriente de secuencia cero solamente sería para la zona 1, ¿no es cierto? Porque el transformador estaría en delta, entonces no habría cómo pasar, tomar las corrientes de secuencia cero en la zona 2, ¿no es cierto? Como en este caso está limitado a la línea nomás las corrientes de secuencia cero, ¿no es cierto? Porque Sí. para el lado, o sea, no hay corrientes de secuencia en el lado, en la zona 3, tampoco hay en la zona 1. Para el caso que están analizando un cortocircuito en la barra B, tampoco hay tensiones de secuencia en la zona 3, ni tampoco hay tensiones de secuencia en la zona 1, porque lo limita, o sea, lo corta el transformador y delta. Entonces, no se preocupen por ese lado. Ya. Ya, ok. Ingeniero, Ya. ahí mencionó que el motor M y N, o sea, tiene similar modelo de secuencia que el generador. Claro, allí no estoy indicando porque no es necesario. Para Pues, secuencia cero. pero se modelan igual, ¿no? O sea, el generador con el motor. Sí, en secuencia positiva y negativa, sí. Ahí tienes los valores. Y en secuencia cero depende del grupo de conexión. Prácticamente, o sea, es un motor, un generador es lo mismo, ¿no? Prácticamente. No, sí son iguales. Ah, ya, eso. Simplemente uno contribuye, el otro absorbe, pues, ¿no? Miren que aquí están haciendo el cálculo, considerando que está tensionado nada más, nadie consume nada, ¿no? El motor está puesto en línea y N, y el motor M y N, los motores están puestos en línea, están conectados, pero no están consumiendo carga, ¿no? Si consumieran carga, habría corriente de flujo, como ustedes saben hacerlo, ¿no? Saben hacer el flujo de carga. Tendrían que hacer primero el flujo de carga y la corriente de falla, como seguramente alguien ha leído en algún libro, las corrientes de falla es la suma de las corrientes de carga más la corriente de falla. Entonces, ¿cómo calculo la corriente total de falla si hubiera carga? Simplemente utilizan superposición, nada más superposición. No, creo que así lo manejan también los programas, me parece que los programas. Y en alguna ocasión lo vi, que quieres corriente total, entonces suman la corriente de carga con la corriente de falla. Pero como la corriente de falla normalmente en estas circunstancias es bien alta, no nadie le interesa la corriente de carga, por si acaso, ¿no? Por eso que no se hace el cálculo cuando se trata de sistemas grandes, así con esta configuración. Pero hay un detalle, ¿no? Cuando ustedes realicen el análisis, eso sí tenganlo presente, porque muchos de ustedes probablemente van a trabajar en distribución redes, por ejemplo. Supongamos que alguien, y de seguro que a algunos de los jóvenes va a ir a trabajar a Luz del Sur o del Norte, ¿no? Allí no hay en los conexionados de los transformadores de distribución son I delta, ¿no es cierto? I delta, ¿no? En el lado de distribución es delta. Entonces, el lado del 22, 9 o 10 kb están en delta. Graben lo que les digo. A ustedes van a tener que ajustar relés, ¿no? Cuando veamos relés, ¿no? Ojalá que les enseñe. Bueno, aunque yo no les voy a enseñar, ¿no? Porque en distribución yo no tengo experiencia, pero eso sí, el profesor de teoría sí sabe eso, ¿no? Él ha trabajado en distribución toda su vida. Pero tengo la noticia, ya, eso sí estoy bien enterado. Si trabajas en el lado de delta, y estamos hablando, ¿no? En estos momentos, que cuando una fase en delta cae a tierra, ¿no? ¿Cuál es la corriente de falla? Cero, ¿no es cierto? No hay corriente de falla cuando una fase cae a tierra en el lado de delta. Si quieren, ustedes acá mismo pueden hacer tal conforme está el circuito. Cuando
desean hallar las impedancias que, digamos, que te van a necesitar para hacer la corriente de falla en el lado de delta, por ejemplo, en el generador, en el motor N, no hay forma de calcular la corriente. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Como las líneas son largas, ¿no? Vamos a ponerle pues una línea de distribución que tenga unos 1 kilómetro. Ya no son muchos tampoco, ¿no? No es 50 kilómetros, nada, ¿no? ¿Cuánto de un transformador y delta sale un alimentador en 10 kV dando alimentación a muchos transformadorcitos de 10 a 22.9 que nosotros tenemos en casa? Nosotros tenemos en casa tensiones entre líneas. Ya falló una fase, entonces ya pues falló. No hay forma de detectar esa fase a tierra. ¿Por qué? Porque la corriente es bien ridícula, bien pequeña, solamente debido a la capacitancia de la línea. La línea tiene capacitancia, entonces por allí retorna la corriente de falla. No hay otra forma. Pero ese retorno, esa circulación de corriente es tan pequeña que es menor a la carga, entonces nunca lo vas a detectar. ¿No? En estos tiempos, bueno, antes era un problemón porque no sabíamos inclusive por tensión, porque las tensiones siguen manteniéndose entre líneas 220, 220, 220. ¿No? En cambio, ahora aparecieron ya otras formas de calcular, porque yo en la subestación que está saliendo la línea le pongo un medidor de tensión de fases. Entonces, si la tensión de fases está caída, como lo hemos visto en teoría, yo puedo adivinar que la tensión por algún sitio está puesta a tierra. Hay una ligera varianza, ¿no? Las tensiones de fase sí varían, pero las de línea se mantienen. Por eso que nosotros en casa nunca notamos que hay fallas. Y ese es un problemón cuando se trata de líneas largas. Porque, por ejemplo, se cayó una línea de 10 kV a tierra. Ya. Si bien es cierto que no hay corriente de falla grande, pero hay una ridícula corriente que pasa, que está circulando como corriente de falla. Si por allí pasan ustedes y está sobre los 30 miliamperios, entonces mueren, pues, ¿no? Fallecen. Hay casos que han fallecido de esa forma, ¿no? Hay un caso más sonado, es la falla en Arequipa, ¿no? El conductor de 10 kV estaba a tierra y después los borrachitos pasaron por allí, ¿no? En la madrugada y murieron, porque esa corriente, si bien es cierto que no es pues una gran corriente, sino hay una gran corriente que corresponde a miliamperios, fallecieron varios. Entonces, eso fue el caso más sonado. Se hace un montón pero de repente, en teoría, lo puedo un poco ver porque yo tengo estudios sobre ese tema, y para que tengan más o menos, tengan alertas, ¿no? Porque es probable, como les digo, ustedes vayan a trabajar a distribución. Entonces, si no les he contado el cuento, ustedes dirán, pues, yo no tengo ese concepto. Y es cierto, ¿no? Lo que aquí yo les estoy haciendo trabajar es que hay gran corriente, etcétera, y van a salir trómenos haciendo su cálculo de cortocircuito, manejando todas las secuencias positiva, negativa y cero para complementar el bonito, ¿no? Y eso lo van a hacer, sí, en alta tensión. Eso sí funciona perfecto. Nosotros en alta tensión, en los estudios de operatividad, preoperatividad y operatividad, vigilamos que estén coherentes y eso se ha aplicado directamente al ajuste de fallas. Pero ese es otro tema, porque tú ves la corriente de falla, en distribución no lo ves. Por eso que se han inventado varias cosas, ¿no? Antes no se podía, ahora sí, de alguna forma, pero tampoco así, sí, pues salta el relé, no salta el relé, simplemente. O sea, es una fregadera. Y eso lo van a notar, y eso lo pueden ustedes notar fácilmente con el programa de cortocircuito. Eso, como les digo, probablemente tengamos una clase y ustedes teniendo un sistema como el que estamos teniendo,
hacen un cortocircuito en el lado de D, no le va a aparecer ninguna falla. Bueno, ese es el concepto que ustedes deben tener, ¿no? Cuando hay delta, es prácticamente difícil de verificar la falla. Eso es el concepto que ustedes tienen que manejar. Y es un problema mundial, ¿no? No crean que es problema peruano. Profesor, una Adelante, consultita otro. más. Este datito, ¿es el BTH? No te escucho. El dato de acá este dato que está acá arribita, en sistemas se encuentra en operación el vacío de tensión de barra igual a... Ah, claro, uno está a 1.05. ¿Y por qué 1.05? Que es la máxima tensión normal que uno tiene como norma, ¿no? ¿Ese sería Entonces, el voltaje Thevenin? ese es ¿O el me estoy voltaje equivocando? Thevenin, pues. Sí, ¿no? Ya. Gracias. Finalmente es el Thevenin. ¿Cómo Claro. es que ustedes cómo es que ustedes hacen simulaciones? En la, en el, en la mecánica de cálculo de fallas, creo que tenemos 18 puntos, ¿no? Esos 18 puntos es mi cosecha, ¿no? ¿Cómo he realizado este tipo de estudios? Como ven ustedes, dicen, ¿no? Primero identifico la red, después tipo de falla, etcétera, etcétera, ¿no? Después digo en algún punto flujo de carga, realizar flujo de carga, no sé si han leído eso. Entonces, cuando usted hace el flujo de carga, este, si estuviera operando esta red, no sería 1.5, sino lo que le da el generador, ¿no? Sale del generador una tensión, y hay un caída de tensión, ¿no? En la línea, en los transformadores, y la barra D tendría una tensión, ¿no es cierto? Porque hiciste su flujo de carga y el N te está calculando, te está consumiendo una cantidad de megavatios. Eso ya lo saben hacer. ¿Ya? Entonces, cuando usted quiere hacer una corrida de flujo de carga, lo tiene completo los datos. Y cuando quiere hacer cortocircuitos, lo primero que tiene que hacer es correr su flujo de carga. Entonces, ¿y cuál es la tensión Thevenin? Es lo que te salió en el flujo de carga. Entonces, esa tensión usted lo coge, que no va a ser más allá del 1.05 ni debajo del 0.95, ¿no? Porque, como ustedes saben, la norma de calidad del suministro eléctrico, como les dijo Jorge Cabrera, tiene un límite, no puedes tener tensiones 1.06 ni 0.95, ¿no? En alta, estamos hablando de alta. No es más alta, más menos también, es 1.03, pero en general puede ser 1.05. Entonces, si ya sabes que la tensión va a estar en 0.95 o 1.05, entonces ya no, yo como ingeniero que soy, me simplifico la vida, considero 1.05 que es la más alta porque es la mayor corriente, que te va a dar la mayor corriente, entonces pongo 1.05. Ese es el concepto, básicamente para facilitarnos la vida. Nosotros, como ingenieros eléctricos, como siempre les hemos estado, somos bien, bien simples, ¿no? Eso también ustedes tienen que aprender a hacerlo, ¿no? No se compliquen la vida, soluciones, pero lo más simple. Entonces, al tomar 1.05 estás tomando la mayor tensión. Entonces, si tú tienes una tensión alta y tienes una impedancia como más o menos constante, entonces, si tuvieras la tensión 1, te va a salir una corriente 1. Si tuvieras una corriente, una tensión 1.05 y tienes la misma impedancia, te saldrá una corriente de 1.01, digamos, un poquito más. Entonces, ya para no complicarme la vida, tomo el de mayor tensión que me permite. ¿Cuánto es 1.05? Por eso que tomo ese 1.05. Tengan ese concepto. Ustedes también cuando más tarde, ¿no? Cuando ustedes, el último problema está justamente basado en eso, ¿no? Ustedes tienen que tomar una decisión previo a la falla, 1.05, y se acabó el problema, ¿no? Ya ustedes se evitan estar haciendo un flujo de carga ni cosas por el estilo. Ustedes toman el mayor valor permitido y eso es lo que corresponde, ¿no? No vas a tomar el menos, pues, ¿no? El cortocircuito se supone que hay una gran corriente. ¿Y cuál es esa gran corriente? Es la tensión máxima que le están permitiendo operar, ¿no? Eso es todo. Por eso que te pongo 1.05 ahí.
Esa es la razón. Entonces, no es tampoco en vano, ¿no? Está bien tu pregunta, porque ustedes mañana, cuando ustedes sean ingenieros, siempre tomen 105. Y también en todos los cursos que ustedes van a recibir de falles, alguien le va a decir ese valor. Ya, gracias, profesor. Ya. Dejo otro, pasa a otro compañero tal vez que quiera preguntar. Ok, otros jóvenes, a ver si hay alguna pregunta. Bueno, entonces, si no hay preguntas, no hay nada que hacer. Profesor, Digamos, sí, adelante. tengo una pregunta. En la pregunta 2 la verdad que no he comprendido. A ver, Ahí, adelante. lo voy a proyectar, a ver, un segundo. O sea, ingeniero, no comprendí. Por cada lado del transformador te pedían secuencia cero, secuencia positiva y secuencia negativo. O sea, por ejemplo, estos datos que están acá, yo entiendo que son del lado izquierdo, ¿cierto? Esas Ese, corrientes. de la barra S, de la zona 1, llámalo así. Ah, ya, 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 de la zona uno. A la Entonces, zona 2 tienes que llevar esas corrientes. ya, entonces, o sea, con la zona uno encuentro las corrientes de la secuencia positivo, negativo y cero, con estos, y también tensiones. Y Claro. luego lo paso, ¿no? Ah, ya. Ok, ingeniero, ok, ok. Ingeniero, y en la pregunta, justo que estaba poniendo el compañero, justo se me ocurrió una duda. ¿Qué valores base puedo usar, ingeniero? O por ejemplo, en el No, problema, yo estoy en unitario, yo estoy en unitario todo. o sea, todo en, ya, ya. Todo es Ya. unitario. Pero, por ejemplo, en el problema, Ahora, ¿por qué les ponen unitario? Ese es el detalle también, podría ser la pregunta, ¿no? Como te mencioné al comienzo, como les mencioné al comienzo, cuando lean el procedimiento, y así ustedes tienen que hacer, lean el procedimiento que les he puesto. Primero, identificar la red. Después, de identificar la red, los parámetros, ¿no? Del transformador, de la línea. Luego, armar su red, creo que es. No estoy hablando, no está solamente, no lo tengo a la vista, pero allí está un orden. Una vez que tengan los datos de la línea del transformador, ustedes lo llevan a valor unitario, ¿no? Hacen su flujo de carga, ¿no? Entonces, todo ese procedimiento ha sido obviado. Aquí le estoy dando solamente valores unitarios, porque ya se supone que lo han hecho, ¿no? El llevar a valores unitarios, ustedes han tenido varias semanas mirando la forma, cómo llevar a valor unitario. Entonces, repetirles acá nuevamente no viene al caso, ¿no? Por eso todo está en valor unitario. Todo está en valor unitario. No sé si eso ok, aclara ingeniero. tu pregunta. No, No, no tienes por qué llevar a nada. Simplemente utiliza ya unitario todo, tanto en positivo, negativo, en cero, está en unitario. por ejemplo, cuando hicimos el tema de flujo de carga, ahí me di cuenta que que las potencias, o sea, el flujo de las potencias, flujo de potencia, no dependía de los valores base de tensión y de corriente, solo de la potencia base nomás. Por eso que supongo que no, se puede generalizar. Con valor por unidad tienes todos los datos. Ya en unitario todo, ¿no? Tus tensiones no te piden, no te están pidiendo en tensiones reales, todo es unitario. Ingeniero, y este relé que indica ahí la flecha, eh, simplemente está para indicar que está ahí, ¿no? O sea, No, ahí dice claramente, ¿no? o sea, supuestamente, yo supongo que actuará bajo con un cierto valor de corriente, ¿no? Va a abrir
el circuito. Mira, no, lo normal que tienes que hacer aquí en el C, ¿no? Cuando se produce la falla en la barra B, entonces hay una corriente hacia la barra B a través de la línea. De la línea BC. Hay corrientes que van hacia la falla. Entonces, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que mide el relé? Eso tenganlo claro y ya a estos momentos ya deben tenerlo ustedes claro. ¿Por qué? Porque es necesario que ya ustedes vayan conceptualizando qué pasa en un sistema. En un sistema normal y corriente, ¿qué es lo que tienen? Transformadores de tensión en la barra C, ¿cierto? Transformadores de tensión en la barra C. O sea, es decir, ustedes pueden medir tensiones entre líneas o tensión de fases en la barra C, porque allí hay un transformador de tensión en la barra. Y también hay transformador de tensión de corriente en la línea. ¿Ok? Eso es lo que en el mundo físico existe. Transformadores de corriente de cada fase y transformadores de tensión en cada fase en la barra C. Entonces, ¿qué es lo que mide el relé? Lo que quieras, ¿no? El relé puede medir como impedancia, puede medir. ¿Qué cosa es impedancia? Es la división de la tensión entre la corriente, nada más. ¿Me explico, no? Entonces, en el software del relé, recibe una tensión, recibe una corriente, él lo divide y marca su impedancia. Entonces, esa impedancia está dentro del ajuste del B, ¿no? Si yo tengo que operar o no, y si opero, mando a abrir el interruptor, y si no, no estoy autorizado para abrir el interruptor porque nada, no está dentro de mi alcance, no opero. Pero como también en algunos relés no le da ZA entre IA, sino les da ZAB entre IA. ZB es impedancia BC entre IB o CA entre IC. Es lo que el relé. En la práctica, el relé ve lo físico, ¿no? Lo que le entra al relé como valores físicos leídos en el transformador de tensión, el transformador de corriente. Pero ustedes, en este caso, están simulando qué es lo que va a ver el relé. Entonces, de antemano, ustedes saben cuál es la impedancia que va a ver el relé, si le alimentas con tensión de fase o le alimentas con tensión entre líneas, y eso es lo que se está pidiendo, nada más. No sé si has entendido, porque vayamos a lo práctico que existe en el mundo de los ajustes de relés. Hay relés instalados en la línea, ¿no? En el lado de la barra B y en el lado de la barra C. Entonces, el relé protege a la línea. Se está mirando, está protegiendo a toda la línea. Entonces, hay una falla en cualquier porcentaje de la línea, puede ser al 10%, 20%, 30%, 40%, o al final, no interesa, pero el relé siempre está mirando qué tensión tengo y qué corriente tengo. Entonces, cuando se produce la falla, dependiendo de dónde ocurre la falla, puede ser al 50% de la línea, entonces él hace su medición, simplemente mide, tengo esta tensión, tengo esta corriente, divide, y si esa división da dentro de su rango de operación, él dice, oye, acá hay falla, abre, toca el interruptor. Pero si se produjera en la barra A, el relé siempre mide, pero como no está dentro de su alcance, él dice, por si acaso hay una falla en la barra A, estoy mirando que hay una falla en la barra A. Entonces, él no trabaja, él simplemente avisa. El quien trabaja para una falla en la barra A será, pues, si es en la barra, el sistema de protección de barras, ¿no? Él es el que trabaja en el orden debajo de los 30 milisegundos. Entonces, el cálculo que estaban haciendo ustedes va más allá de lo que a veces uno puede intuir, ¿no? Aquí les estoy diciendo qué cosa mide el relé
instalado en C, nada más, eso es lo que estoy pidiendo. Y en la práctica eso va a medir, nomás, obviamente que no va a ser exacto, ¿no? Si a usted le sale pues una determinada corriente, ¿no? Por cada fase, ¿no? Cuando hay una falla monofásica, las tensiones también van a calcularlo. No van a ser exactitos a lo que ve el relé, pues, ¿no? Pero va a ser por ahí, entonces ustedes toman su decisión, pues, ¿no? Ajustan, dan su alcance, ¿no? No sé si eso aclara tu pregunta. Sí, No te ingeniero, olvides sí. que para determinar la impedancia necesitas calcular las tensiones de la fase A, de la fase B, de la fase C, y al final haces ese cálculo. Y sabes también cuánta corriente va de C hacia B, cuánta corriente, ¿no? Entonces tú divides simplemente. es la división entre BA sobre IA. El otro es CA, creo que entre IA, lo que desee, ¿no? Entonces, eso es lo que es bien gracioso, porque cuando yo comencé a trabajar así como ustedes, joven, bastante joven, entonces yo tenía la teoría y yo decía, ¿cuál le ajusto al relé? ¿Qué le pongo? ¿La tensión de fase o la tensión entre líneas? Siempre eso fue mi incógnita, para ajustar, porque tú tienes que ir al campo y setearlo, ¿no? Al relé, porque ahí tiene pues su perilla, vamos a llamarle así, para setear. Y alguien me explicó que en la práctica era mejor ponerlo entre líneas, porque el relé está viendo, ¿no?, las tensiones de las tres fases. Entonces, si tú le dices, le alimentes con la tensión de fase, las tres fases, puedes sacarle entre fases la tensión, le das la diferencia y calcula, ¿no? Por lo menos yo uso siempre las tensiones entre líneas sobre las corrientes de línea, tensiones entre líneas entre la corriente de fase. Eso es lo que siempre me impongo. Pero creo que ahora, en estos tiempos, sí creo, los relés ven todo, no se hacen problemas, porque como ya les dije hace bastante tiempo y les insisto, ¿no?, que los relés son verdaderas computadoras. Entonces, en aquellos tiempos solamente te permitían, ¿no?, darle, digamos, tensiones entre líneas con fase. Pero ahora creo que leen todo, le dan tensiones entre líneas, tensión de fase, y el relé, como le das como entrada, él no se hace ningún problema, ¿no? Él mide los dos y si está dentro de su alcance, opera. Por eso que les estoy pidiendo ahora para que sepan, ¿no?, cómo es que ustedes tienen que calcular esa impedancia para setearlo en el relé. Eso es toda la idea, ¿no? Otra pregunta. Bueno, como les comenté siempre, estas cosas son de práctica, básicamente de práctica, ¿no? Yo creo que una vez entendido, ojalá que ustedes lo desarrollen bien, con eso estarían también teniendo buena idea para ya usar el flujo, el programa de cortocircuitos. En el programa de cortocircuitos ustedes le dan todos los datos y hacen una falla en B y van a tener todos los resultados. Si es que quieren comprobar eso, lo van a tener, por si acaso. Entonces, los que manejan bien en estos momentos el Dixieland, además de hacerlo manualmente, lo ponen el cortocircuito en la barra B y debe salir los mismos resultados que ustedes han calculado. Si no, no está bien, algo falla. Ingeniero, Sí. soy Alumno Viegas. Yo quería pedirle, bueno, estaba conversando con unos compañeros y bueno, queremos un poco como que profundizar esta parte, ¿no? Porque como usted lo menciona, si nos dedicamos a potencia o si no sea una rama, debemos saber estos conceptos, ¿no? Entonces, nos va a tomar un poco más de tiempo y quería solicitarle si nos podía extender el plazo hasta el sábado. Por favor, presentarlo todo bien bonito. Bueno, no habría problema porque lo correspondiente a parámetros lo voy a terminar esta semana, la próxima semana todavía.
Entonces, iban a tener una semana en blanco, pero si quieren utilizar esa semana, no habría problema. Podría ser la entrega el día domingo. Y el Perfecto, lunes, ingeniero. yo el lunes termino dándoles todo lo relacionado a líneas, parámetros, serie y paralelo, y ese día les reparto, esa sería la última. Y Sí, esperaríamos a ya dar el examen, ¿no? El examen igual podríamos ver cuándo lo damos, porque podría ser inclusive la semana del SUSTI, ¿no? Porque le tomo ese día y ese mismo momento le tomo el SUSTI también. Pero ya el SUSTI no va a ningún problema que ustedes han hecho, por si acaso. Que ustedes ya es problemas que nada tienen que hacer con los trabajos que han realizado ustedes, de ninguna manera. Son otros los problemas y el mismo tiempo. Obviamente van a saber el procedimiento, etcétera, pero no van a, digamos, corresponder a ningún problema que les esté proporcionado durante los trabajos de práctica. Yo entiendo que el programa como ven, estoy empezando a calificar. Esta semana les voy a entregar otras notas adicionales. Entonces, entiendo que muchos jóvenes han trabajado hasta en Yunta, y eso es bueno. A mí me encanta trabajar en Yunta. Probablemente hayan realizado el examen también en pareja, ¿no? En Yunta, en 3, 4, como que han trabajado haciendo los programas, desarrollando propiamente. Entonces se pasan, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Me está yendo bien? ¿Me está yendo mal? Pero, ¿cuál es la ventaja? Están aprendiendo igual, ¿no? Si, si es su cosecha porque no ha sido nada fácil para ustedes desarrollar tantos problemas y entender tantos conceptos. Entonces, el trabajar digamos, en grupo también no es problema porque aprenden. Hay unos que están un poquito más avanzados, el otro está avanzado en una cosa, en otra cosa, se ayudan. Y esa es la idea. El mundo debe ser así. Obviamente que en mi caso voy a trato de impedir que trabajen en grupo, pero si ustedes lo hacen porque um, en conjunto lo han resuelto bien, buena hora, ¿no? Pero no es pues el grupo no es que plagian, los que se juntan no es lo que creo yo que no se comprenden, porque para plagiar aquí en el examen o en las prácticas tienen que haber convivido haciendo el problema, porque si no, no le entiende al otro. Imagínense ustedes en el programa, en el examen. Si el uno no entendió, retrasa al otro, simplemente lo jode, ¿no? Pero si han trabajado juntos y saben cómo se maneja, se ayudan. Pero si alguien entra y dice, oye, yo no puedo, en lugar de contribuir, jode, entonces ya saben que tiene su pro y contra, ¿no? Bueno, por lo demás no tengo problema. Entonces, el día sábado o domingo, domingo en eh, todo caso, si no, ingeniero. entonces entregan con calma, ¿no? Sin problemas. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, Ya el domingo serio. una pequeña consulta. ¿Qué tal? Adelante. Buenos días. Ingeniero, ¿usted va a revisar la parte de los PDF de los que mandamos? O sea, de los trabajos que dejó la PC2, la PC1, 2 y la... Claro, yo no voy a revisar, sino que eh, es- seguramente no he terminado, más o menos tengo desarrollado un 70% los problemas. Entonces, de hecho, les voy a mandar a ustedes los resultados y ustedes mismos se ponen la nota. No, entonces, no les voy a mandar, digamos, punto a punto, ¿no? Sino para mí, digamos, los puntos claves. Por ejemplo, los puntos claves para mí son pérdidas, o sea, las pérdidas vamos a llamarle así, de activo y reactivo, ¿no? Balance.
Si el balance está bien, tanto sumando como restando, porque la suma de pérdidas es, cada componente tiene su contribución. Y la resta es generación menos carga, ¿no es cierto? Sí, hay puntos claves. Yo voy a mandarles simplemente eso. Muy puntualmente. Entonces ustedes verifican que está bien, ustedes me dicen, esa pregunta está correcto, correcto, correcto. Nada más. Porque como son 44, cada uno se califica. Ahora, obviamente que los pasos intermedios no lo voy a pasar porque eso también, cambiando datos, les voy a dar, o mejor dicho, yo no necesito cambiar datos porque ustedes tienen códigos distintos, ¿no?, para el siguiente ciclo. Así va a ser, pero yo tengo la mayoría de problemas resueltos. Lo que pasa es que hay pocos que me faltan, o de repente les voy pasando ya para que sepan cuánto tienen, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacer durante estas semanas que faltan, para ir ya liquidando las notas. Ahora, ustedes me dirán, pues, no me dan, pero es que también tengan en cuenta que es un montón de trabajo que han hecho ustedes, ¿no?, para poder dominar este curso. Yo creo que siempre he comentado, creo que a los delegados, ¿no?, que para mí, por lo menos un 70-80% de este grupo está capacitado para, por lo menos en la parte de análisis, flujo de carga, este tema, para lidiar con los mejores del mundo. No, ustedes, les digo porque yo tengo experiencia en eso, ¿no? Les he comentado que alguna vez yo me fui a estudiar 3 meses a la Universidad de Texas en Arlington, saqué el primer puesto, no porque me enseñaron cosas diferentes, sino que yo tenía experiencia de haber hecho a mano un montón de cosas, ya trabajaba en el Tolima. Entonces me preguntaban el blackout, por ejemplo, ¿cómo ustedes hacen el storage, ¿no? ¿Cómo ustedes meten nuevo el sistema? ¿Cuál es su criterio? Y yo en ese momento, yo había vivido el terrorismo, entonces sabía cómo levantar un sistema. Nota buena, no nota buena, primer puesto. Y aquí, y ustedes lo van a ver, cuando ustedes se animen a estudiar en grandes universidades, van a ser prómenes, todos van a ser primeros puestos ustedes. Y no van a encontrar americanos, porque a los americanos no les gusta estudiar, porque cuando salen de la universidad es mucho para ellos, porque solamente con el nivel de high school, es decir, ya salen técnicos en computación, en contabilidad, etcétera. Entonces ellos cogen chamba al toque. Si, digamos, son programadores y te pagan pues $4,000, $5,000, ya no siguen universidades. Entonces en universidades hay pocos gringos. Maestría no les interesa, porque si son ingenieros ganan cualquier cantidad de plata, $8,000, por decirle, ¿no? Por decirles algo, $8,000, $5,000. Entonces uno en Estados Unidos, donde los intereses, los impuestos son bajísimos, no como acá 40, 50 o 100% que cobran, por ejemplo, los de Saga, ¿no? Los préstamos allá, en la práctica 2%, 1% anual. Entonces, lo compran casi al contado, pagando un año. Entonces, no necesitan maestría. Pero Estados Unidos necesita magísteres. ¿Quiénes son los estudios? Tú ves allí el resto del mundo. Y les aseguro que ustedes van a cualquier universidad, ya sea canadiense, americano, europeo, Alemania, oriundos no va a haber. Habrá uno o dos por allí que son pues medio genecillos, y realmente sí son genecillos porque lo han dado duro, pero es el resto del mundo. Vas a encontrar chinos, japoneses, neozelandeses, de todas las marcas, africanos, negros, blancos, chinos, jalados, pelo parado, pelo echado. Y dicho esto, les digo porque en la universidad que yo estuvimos como 30. Creo que había un americano por ahí, pero el resto jalado, pero todos empeñosos, porque tú sabes que la gente pues quiere tener caché, ¿no? Entonces, y ustedes de seguro, les garantizo que ustedes van a ser los primeros puestos. Entonces, no se chupen. Yo siempre a ustedes les digo que a ustedes les falta creer que son buenos y son buenos. No,
Entonces, con lo que ustedes han aprendido ahora en este ciclo, en este curso, y les ha ayudado a entender otras cosas, no máquinas, básicamente, ¿no? Circuitos. ¿De dónde más, pues, jóvenes? Ustedes están, creo yo, terminando este ciclo. Los que pasan van a estar, los que repiten, vamos a suponer, ojalá que nadie repita, bueno, pues harán 2 veces y van conmigo, ¿no? Pero, de hecho, siéntanse bien porque ustedes han hecho el esfuerzo de aprender, no yo no. Lo que me gusta es que son persistentes, son perseverantes, y eso es bueno, eso es bueno. Pudiendo o no pudiendo, están ahí, ¿no? Yo no he recibido ninguna queja. Por ahí alguien que se queja, ¿no? Por Dios, dice, me están jodiendo, ¿no? Pero más allá, no he visto mayores quejas, ¿no? Lo toman como que si fuera una gracia, ¿no? Yo soy bueno para ustedes. Entonces, por eso que les digo, ¿no? Una vez que terminemos este panorama, el examen sustitutorio nada tiene que ver con lo que hemos hecho, ¿no? Otros exámenes, otros criterios, y le aseguro que casi nadie va a pasar. Es muy raro. El año pasado creo que pasó uno. Me parece que pasó uno. Me parece, no me acuerdo bien. Pero después de muchos años, ¿eh? Normalmente nadie pasa. Ingeniero, o sea, ese examen es para resolver a mano. Claro. Y además ya. se Pero me refiero a que, presenta. o sea, poner desarrollo. No, es ahí en las 2 horas. Okay. Y normalmente nadie pasa. A no ser que por allí de un problema, que falte algunos puntos, ¿no? Pero normalmente nadie pasa. Nadie pasa. Creo que el año pasado pasó uno, me parece, después de muchos años. Creo que hace como 20 años que nadie pasa. Por eso que ahora tienen que esforzarse, ¿no? Ahora, el examen final va a ser también igual que ahora, ¿no? Que de lo que estamos haciendo durante el ciclo, ¿no? Pero es que tampoco ya es gracia, pues, no voy a tomar lo mismo, ya usted no se pasen. Que pasen todos ahora, si no, no van a pasar. Les aseguro que no van a pasar. Siempre ha sido para mí una rutina. Iba, me sentaba un ratito, nadie venía, y ese mismo momento ya cerraba, porque como tengo que entregar notas del SUSTI, me iba a estadística, y 0 a todos, y ya, listo. Pues igual va a ser ahora, por si acaso. No vayan a pensar que les voy a regalar notas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el miércoles, trabajen bien. Ingeniero, disculpe, le mandé a su correo la lista de asistentes a las 2 últimas clases de DeepSilent, ¿sí? Sí, ahora espero que nadie haya faltado, porque ahí sí se friegan, ¿no? Porque ya estamos creo que en el -8, ¿no? Si alguien falta, ya -8, ¿no? -8 creo que estamos. Creo que cerraron ya, ¿no? Sí, ya acabó las clases de DeepSilent y bueno, ya le mandé la lista de asistentes de las 2 Creo clases. que son -8 y eso va a ser. Entonces, o sea que no, espero que... Además, es bueno que sepan, básicamente DeepSilent, porque si saben Neplan, saben DeepSilent, ¿no? Que todo es para nosotros un problemón, pues, ¿no? Porque estos programas se amarran, ¿no? Como el DeepSilent con COES, y a todos más o menos obligan, las empresas que hacen estudios de operatividad obligan a que tengan DeepSilent. Y para Perú, el DeepSilent tiene un costo pues altísimo, ¿no? Un amigo que tiene DeepSilent me dice que al año él paga $20,000 por tener activo su DeepSilent. ¿Cómo se paga $20,000 al año? Y si la UNI, en alguna ocasión, yo hablé con ellos, nosotros no deberíamos tener solamente, deberíamos tener, ustedes tienen además también ajustes de red porque se usa. Entonces me cotizaron como $100,000 para la UNI. $100,000, imagínense. Entonces, ahora les he dicho a algunos ingenieros que hay que reclamar, porque ese tema no puede seguir, porque es una corrupción, pues, ¿no? Privada, ¿no? Entonces, debería ser abierto. Entonces, ojalá que se consiga, pues, ¿no? Ese tema.
Ok, jóvenes, hablamos. Que les vaya bien. Nos vemos el miércoles. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Chao. Buen día. Gracias, gracias. Chao.